Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Soy el de Leonardo. Hablemos de La chica de Colonia, película dirigida por Ido Fluck, que está basada en hechos reales. Nos cuenta quién fue Vera Brandes, esa mujer que irrumpió en la escena musical de la década de los 70, no solamente en Alemania, sino también en Europa y en el mundo, luego de ser la artífice para que pudiera llevarse a cabo el ya célebre y legendario concierto de Keith Jarrett en Colonia en el año de 1975, un concierto que hoy día es considerado una obra maestra del jazz y de la música. ¿Cómo entrarle? ¿Cómo leer esta película? Esta biopic, vamos por partes. Partamos de un contexto, y ese contexto es que hemos visto recientemente muchas biopics musicales que son muy parecidas, muy similares, como si estuvieran ceñidas a la misma fórmula que hasta da la impresión de que son escritas y dirigidas por la misma persona. Puedo mencionar Bohemian Rhapsody, la de Bob Marley, la de Amy Winehouse, Whitney Houston, Michael Jackson. Hay otras que dicen, no, o sea, sí podemos hacer algo distinto, algo diferente, por lo menos en la forma. ¿Y por qué no? También arriesgarnos al fondo. Por ejemplo, tenemos el caso de la de Robbie Williams y una que yo critiqué, pero que volviéndola a ver, digo, a ver, a lo mejor fui muy severo con ella y no le di el chance que merecía y que también triste y desafortunadamente no tuvo la atención que merecía, y me refiero a la de Bruce Springsteen. Bueno, estos dos casos dicen que nos dicen que en forma y fondo se puede narrar la música desde otro ángulo, no así con las que mencioné anteriormente. Y vemos ahora en La chica de Colonia que sí es posible narrar con una distinta forma y un distinto fondo a la música, que no hay que ceñirse a una estructura ni una fórmula que a final de cuentas no nos dice nada, y que tampoco hay que ser ni estrafalario ni extravagante para poder introducirnos tanto a los personajes como al contexto de lo que ellos están transitando, en este caso la música, ¿no? La escena musical. ¿Qué hace Ido Fluck para marcar una diferencia? Recurre a algo que no a cualquier director le sale. Muchas veces lo hemos visto desperdiciado, otras tantas sin sentido, pero aquí sí juega para bien de la narrativa. Y me refiero al hecho de romper la cuarta pared. Para quien nos escuche y no sepa qué es esto, bueno, es cuando el personaje en pantalla voltea la cámara y le habla directamente al espectador, para hacerlo partícipe de lo que está sucediendo ahí adentro de ese cuadro. Bueno, aquí lo hace con dos narrativas muy especiales dentro de esta película. La primera de ellas es la narrativa atemporal, en la cual nos introduce Vera Brandes. Y es que la película comienza con un encuentro que tiene ella ahí con su padre, y donde este señor la agrede. Así inicia la película. ¿Qué hace Vera Brandes? Una Vera Brandes que además, digamos que está situada en el presente, voltea la cámara y nos indica que para poder explicarnos de dónde viene y por qué su padre llegó a esa agresión, es necesario viajar al pasado. Y ella va a ser quien nos tome de la mano para ir hacia atrás. Y entonces sí entender qué es lo que está sucediendo. Así que ahí, al romper la cuarta pared, nos vamos a clavar en un flashback de larga duración, de largo alcance, siendo la misma Vera Brandes, ¿por qué no decirlo así? La elipsis. Es la elipsis que nos transporta y nos cambia de tiempo. Esto con el uso de romper la cuarta pared. Posteriormente, la siguiente narrativa, donde vemos cómo Fluke recurre a esta herramienta, es con el periodista Michael Watts, interpretado por Michael Chenos. Ahí vamos a ver una narrativa sobre el periodismo de ficción y de no ficción dentro de esta ficción que es la película. Y es que en primera instancia, Michael Watts va a voltear a vernos y a decirnos cuál es su objeto de estudio y sus protagonistas, es decir, la música y lo que va a querer hacer con Keith Jarrett y Bella Brandes, a quienes va a seguir para poder hacer su trabajo periodístico. Ahí nos está ofreciendo una información verídica, una información real, porque pues en efecto ambos personajes existieron y existen, y en efecto se dedicó a estudiar la música como periodista
este Michael. Bueno, más adelante va a volver a romper la cuarta pared para informarnos y decirnos algo con relación a Vera y lo que hay detrás del por qué está siguiéndola, ¿no? ¿Por qué está detrás de ella cuando también al mismo tiempo está detrás de Kit Jarrett? Cuando viene esta segunda ruptura frente a cámara, esta información que nos da es también una advertencia de que nos va a introducir en el periodismo en el periodismo de ficción. Vamos a introducirnos en un plano ficticio de su trabajo periodístico, lo cual sabremos hasta que sea regañado por su editor en jefe cuando al leer el reportaje final con entrevistas le cuestione si eso pasó o no pasó, si recurrió o no a la maña que tenemos algunos periodistas de a veces redondear o complementar nuestros textos con algunos eventos que quizá no sucedieron o con palabras que no se dijeron o etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, Michael va a decir, sí, hombre, me tomé algunas licencias, no pasa nada, pero aquí lo interesante es cómo antes él ya nos había advertido, y no solo eso, sino en el periodismo de ficción que nos introduce, estamos viendo realmente periodismo y estamos viendo una gran historia la que nos está contando. Y esa historia también nosotros la compramos como espectadores, como la compró y la quiere comprar el lector que va a recibir el periódico del reportaje que ha escrito después de seguir aquí a Jarrett y a Vera Brandes, particularmente a Jarrett. Entonces, este tránsito de las narrativas atemporal por parte de Vera Brandes y del periodismo de ficción y de no ficción con Michael, se nos establecieron muy bien con lo que es la herramienta de romper la cuarta pared y con la visión que tiene Ido Fluck para decir, bien, les voy a presentar una biopic diferente, ¿no? Sí se puede contar la música desde otro ángulo, desde otra visión. Podemos jugar con los propios elementos cinematográficos para que así sea. Y repito, no es necesario ser ni extravagante ni estrafalario, ni en lo visual, ni en la estructura del guión, ni en la manera de construir a tus personajes. No, con algo sencillo, pero bien ejecutado, bien planteado, como lo es romper la cuarta pared, se puede. Y la otra es contando historias dentro de la misma historia sin ser una auténtica telaraña. Créanme que no se siente como una telaraña. Por el contrario, puede absorberse y percibirse muy lineal. Incluso no nos damos cuenta de esos saltos, ¿no? Así que ahí vemos cómo las biopics musicales, sí se pueden salir de las fórmulas, ¿no? Sí las pueden mandar al carajo para poder producir títulos muy originales. Por último, muy atendible la manera en cómo nos ubica y nos sitúa en una época, en este caso la setentera. Lo inmediato es que queremos ver pues los autos, la vestimenta, los edificios de esa época y sí, lo vamos a ver. Pero aquí la prioridad es que el espectador sienta lo más fundamental, el eje central, que es la música, la atmósfera y el ambiente musical. Y para eso, Ido Fluck recurre al uso del espacio para mostrarlo, y lo hace con encuadres cerrados u oscuros, particularmente en los espacios donde se está desarrollando un evento musical, ya sea un pequeño concierto, una pequeña tocada o un ensayo. Ahí vamos a ver cómo la cámara se cierra, cómo las luces son muy oscuras y de esta manera propicia dos cosas. La primera es que efectivamente estemos sintiendo como espectadores que estamos en los 70, que estamos escuchando ese jazz, ese piano, esas melodías. Y por el otro lado, para obligarnos o para darnos la oportunidad de no pensar en lo que está sucediendo afuera. Que toda nuestra atención, que todos nuestros sentidos se concentren solamente en lo que ocurre en ese pequeño lugar donde unos se entregan a la música para escucharla y otros se entregan a la música al tocarla. Ese diálogo, esa interacción entre quienes crean la música y quienes la consumen, nosotros la estamos absorbiendo, no atestiguando, absorbiendo. Estamos siendo parte de eso en gran función por este gran acierto también de cerrar los planos que les repito, por un lado nos ubican en la época compaginada con
con el aspecto sonoro y musical, y por el otro lado, pues para sumergirnos en lo que es todo el ambiente de lo que está viviendo Vera Brands y de lo que va a vivir con Keith Jarrett, que no es otra cosa más que el jazz y la música que va a proliferar después de esos años, incluso sin imaginarlo, en lo que es una obra maestra del jazz como el legendario y el mítico concierto de Keith Jarrett en Colonia en 1975.